Bienvenidos a un programa más de Unión Bienestar. El día de hoy me encuentro acompañada nuevamente de la doctora Susan Gamboa, fisioterapeuta. Y bienvenida, Susan. Muchas gracias, es un placer estar por acá de nuevo con un tema tan interesante como el que tenemos hoy. Claro que sí, hoy vamos a hablar sobre los dolores de espalda, aquellas causas y también mitos, porque existen muchos mitos respecto a este tema. Correcto, y es súper importante porque alrededor de 8 de cada 10 personas sufrimos de dolor de espalda en algún momento de nuestra vida. Entonces, analizar, ver las causas, algunos mitos también y por supuesto consejos prácticos que podamos hacer para mitigar ese dolor. Ok, sí, es una de las causas más frecuentes en consulta. Correcto, la mayoría de pacientes llegan por dolores de espalda e incluso algunas otras lesiones como por ejemplo problemas en tobillos, rodillas, también pueden estar relacionados con la espalda. Perfecto. Ok, vamos a iniciar hablando sobre las causas más frecuentes que propiamente pueden desencadenar un dolor de espalda. Correcto. Yo creo que la causa más relevante del dolor de espalda actualmente es el sedentarismo. Pasamos muchísimas horas sentados en una misma posición, ¿verdad? Por los trabajos que tenemos y eso provoca muchísimo dolor de espalda, provoca muchas alteraciones a nivel postural. Esa es una de las principales causas, yo creo que en la actualidad la más común. Sumado a eso, tenemos otra causa que en la actualidad es demasiado importante o relevante, que es el tema del estrés. El sistema nervioso actúa sobre nuestro cuerpo y el estrés va a generar dolor de espalda principalmente en el cuello y en la zona alta de la espalda, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos estresados normalmente no tenemos una postura erguida, sino que tendemos a tirarnos hacia adelante y esa postura nos genera más dolor de espalda. Recarga la espalda, digamos, ese tipo de postura hace que recarguemos la espalda. Exactamente, y se cree que cuando, por ejemplo, utilizamos la cabeza inclinada hacia adelante, es como si le amarráramos una pesa al cuello. Entonces, imagínate la musculatura del cuello soportando ese peso, claro, ¿verdad? Obviamente se va a recargar, obviamente va a doler. Y muchas veces el dolor de espalda no es tanto por lo que usamos la musculatura, sino más bien por lo que no la usamos, ¿verdad? Porque la mantenemos en reposo. Entonces ahí entramos con la tercera causa que a mí me parece importante mencionar, que es el tema de la postura, el uso de la tecnología, el teléfono, las computadoras, libros, todo este tipo de cosas nos lleva a entrar en una postura más de flexión hacia adelante y eso provoca más desactivación de los músculos de la espalda y por ende va a provocar dolor. Es importante también que mencionemos que la postura, no existe una postura ideal. O sea, antes se creía que teníamos que tener una postura ideal, recta. En realidad no existe una postura ideal. Cada persona tiene su propia postura de acuerdo a su contextura física, de acuerdo a la forma de su cuerpo y demás. Pero sí hay posturas que nos pueden llevar a generar más presión en la espalda. Entonces esas posturas sí las tratamos de evitar. Sobre todo también porque hay algunos músculos en el cuerpo que son muy fuertes, como por ejemplo el pectoral mayor, que es el músculo, ¿verdad?, del pectoral en sí. Y este músculo al ser tan fuerte, tiramos el hombro hacia adelante, él entonces genera mayor contracción y fuerza, y los músculos de atrás van a desactivarse, entonces los vamos a empezar a usar menos y eso hace que el músculo se vaya recargando. Entonces yo creo que las causas principales del dolor de espalda, como mencionamos antes, sería el sedentarismo, el estrés y un tema postural también. Claro. Hay algunas otras alteraciones en la espalda ya propias de la persona. Hay personas que nacen con alguna situación de escoliosis, por ejemplo, que es cuando la curvatura toma una forma de S, o algunas personas que tienen ya, por ejemplo, en edades avanzadas, que tienen desgastes articulares o algunas otras patologías como hernias de disco, que también pueden provocar dolor de espalda. Claro. Pero
las posturas, el no hacer ejercicio, el pasar mucho tiempo estresado también nos llega a provocar un dolor de espalda que podemos trabajarlo de una mejor manera. Yo pienso que exactamente lo que mencionaba de los trabajos de hoy día, ¿verdad? Que la mayoría son muy sedentarios. Entonces estamos frente al computador y muchas veces uno, por estar concentrado en el trabajo, pasa 2 horas en una posición que no es adecuada. Exacto. Reacciona y se da cuenta hasta que empieza a sentir el dolor, ¿verdad? Y cuando se da cuenta está en una posición que era súper inadecuada y no le ponemos tanta atención, ¿verdad? Entonces pasamos semanas diciendo, uy, qué dolor de espalda, pero no accionamos, ¿verdad? No vamos a una consulta a revisarnos o incluso a revisar esa postura, ¿verdad? Como es me imagino que más adelante lo vamos a ver, pero la silla que utilizamos, el escritorio, cómo está, el teclado, todo eso es importante. Y lo otro también que a veces no tomamos en cuenta es, por ejemplo, a la hora del descanso, la falta de descanso. Actualmente dormimos muchísimo menos, o sea, casi no dormimos, ¿verdad? Entonces, esa falta de descanso también hace que el cuerpo no se recupere adecuadamente. Y otro factor que no tomamos en cuenta es que nosotros pasamos mucho tiempo acostados en la cama, ¿verdad? A veces, si dormimos 6 horas, entonces esas 6 horas vamos a estar en cama. Y tal vez no tomamos en cuenta el tema del colchón y la almohada, que es otro factor importante que puede provocar algún dolor de espalda. Un colchón muy suave, por ejemplo, hace que quedemos como hundidos en la cama y eso también puede provocar que la espalda sufra. Una almohada muy baja también, porque el cuello va a quedar en esa extensión, entonces también le voy a poner mayor presión, o por el contrario una almohada muy alta donde el cuello quede flexionado y eso también genera presión a nivel de cuello. Las zonas de la espalda que por lo general se ven más afectadas es la zona del cuello y las lumbares. ¿Por qué? Porque resulta que en el cuerpo estamos diseñados para, algunas zonas son móviles y otras zonas son más estables. El cuello, la zona cervical y las lumbares deberían ser zonas más estables, mientras que la zona media de la espalda, la zona dorsal, debería ser más móvil. Pero nosotros revertimos este proceso y entonces empezamos a mover de manera descontrolada la zona lumbar y la zona cervical, y la zona dorsal la dejamos de mover. Entonces tenemos muchos problemas de cuello, muchos problemas de lumbares y muchas veces la solución al problema se da moviendo la zona dorsal. Una vez que la zona dorsal se empiece a mover, el cuello va a empezar a estabilizarse, la zona lumbar también, porque además el cuerpo es súper inteligente. Entonces el cuerpo siempre va a generar una compensación. Cuando no movemos un brazo, por ejemplo, vamos a mover más el otro y hacer más cosas con el otro. El cuerpo siempre va a compensar de alguna manera la falta de movimiento en alguna zona. Entonces, si empezamos a mover adecuadamente la espalda, también las otras zonas van a empezar a reaccionar. Y es una reacción en cadena. Yo empiezo a moverme y por ende todas las zonas de mi cuerpo van a empezar a reaccionar mejor. También otra causa de dolores de espalda, si nos vamos entramos un poco más en profundidad, es el tema del calzado. También un mal calzado puede provocar también que nos empiece a doler la espalda. Entonces también importante revisar, que ahora vamos a hablar algunos otros consejos prácticos, pero revisar también el asunto del calzado. Claro. Lastimosamente el uso de tacones también cambia la alineación del pie y hace que se genere más presión en ciertas zonas del cuerpo y la espalda siempre va a sufrir. Sí, exactamente, y digamos, son datos que al final tal vez uno dice, pero el calzado, ¿verdad? Que tiene que ver con la espalda, pero por supuesto que tiene que ver con la columna, totalmente. Correcto. Hay muchos mitos también en este tema, no sé si podríamos hablar algunos de ellos. Sí, uno de los mitos que la gente más menciona es que si me duele, no me muevo, ¿verdad? Entonces, cuando me duele la espalda, me quedo quieto, porque si me quedo quieto, no me va a doler. Y eso es completamente erróneo, porque resulta que la manera en la que el cuerpo mejora el dolor de cualquier zona, en realidad, es mediante el movimiento. Entonces, como le explicaba hace un rato,
al haber ciertas zonas diseñadas para moverse y otras para mayor estabilidad, el cuerpo necesita el movimiento. Necesita movimiento para empezar otra vez a sentir menos dolor. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el nervio ciático. Muchas personas con afectación del nervio ciático no se mueven. Yo lo veía con un paciente hace algunos días y él me decía, es que tengo 3 semanas de no ir a trabajar y de no moverme porque yo siento que cuando me muevo me duele más. Entonces empezamos poco a poco a enseñarle algunos movimientos que él podía ir haciendo y se fue dando cuenta que el dolor poco a poco iba disminuyendo. Entonces ahí él dice, no, sí, tiene razón, tengo que mover. Y empezamos a mover y la zona va cediendo. Y no solamente el nervio ciático, en realidad pasa con cualquier afectación a nivel de columna y a nivel también del cuerpo en general. Entonces, ese es uno de los mayores mitos. Lo otro es que piensan que, por ejemplo, solamente las personas adultas mayores tienen dolor de espalda, lo que es también incorrecto porque ahorita hay muchísimos jóvenes con dolor de espalda por lo que hablábamos de la postura, el uso del celular, de la computadora, ¿verdad? Entonces tampoco es cierto que solamente en adultos mayores. Y también lo otro que las personas piensan es que cuando me duele la espalda siempre es porque tengo una hernia de disco. Y las hernias de disco, que en realidad sí son muy comunes, pero muchas de las hernias de disco ni siquiera tienen sintomatología, ni siquiera hay dolor. En realidad no duele tanto porque hay una hernia de disco, sino por otros factores que involucran la espalda. Pero no siempre es una hernia de disco. Para diagnosticar una hernia de disco, en realidad hay que hacer una resonancia magnética y no toda la población tenemos acceso a una resonancia. Entonces, igualmente, lo otro que también las personas creen es que si me duele la espalda necesito una cirugía. Claro. Y no necesariamente vamos a necesitar una cirugía. Entonces siempre es importante revisar con un profesional por qué es que me está doliendo la espalda y qué cosas puedo hacer para mejorar. Exacto, como para tener primero un diagnóstico y partir, ¿verdad? Ya después de que sabemos exactamente qué es lo que tenemos. Muy Exacto. bien. Vamos a ir a un corte comercial y al regresar vamos a continuar con el programa. Continuamos con el programa de Unión Bienestar, el día de hoy hablando sobre causas de los dolores de espalda. Entonces vamos a continuar hablando un poco sobre consejos prácticos, recomendaciones que nos pueden ayudar en casa para poder sentirnos mejor, ¿verdad? Aliviar como estos dolores. Sí, así es. Yo creo que cuando trabajamos en oficina, vamos a empezar por ahí, por el tema del trabajo, que es lo que más pasamos haciendo, ¿verdad? Entonces, en la oficina es importante revisar el tema del escritorio, que el escritorio no sea demasiado alto ni demasiado bajo, sino que tenga una postura pues adecuada a nuestro tamaño, ¿verdad? Otro tema que revisamos siempre es el tema del mouse. En la medida de lo posible utilizar un mouse ergonómico. Los mouse ergonómicos, la diferencia que tienen con el mouse normal es la posición. La mano, todas las articulaciones tienen una posición que se llama posición neutra. La posición neutra lo que nos identifica es que hay menos tensión de los componentes musculares, tendones, ligamentosos. Entonces, la posición neutra de la mano es esta posición. Entonces, el mouse debería, en lugar de estar como en esta posición, que es una pronación completa del antebrazo, vamos a cambiar a una posición neutra. Entonces el mouse lo ideal es que tenga la posición neutra. Ahora en el mercado se encuentran muchísimos mouse ergonómicos. Yo sí les recomiendo que sea un mouse que se mueva como el mouse normal, porque hay algunos también que tienen como una bolita y entonces lo muevo con el pulgar,
pero no me parece que sea tan adecuado para el pulgar, considerando que el pulgar es una zona que utilizamos muchísimo con el teléfono, ¿verdad? Entonces, ideal que se mueva normal y que nada más cambie esa posición neutra. El mouse, aunque sea un elemento para el brazo, al cambiar esa posición del brazo también liberamos tensión, ¿verdad? Entonces eso también nos puede ayudar con temas de cuello. Además que algunas personas que tienen problemas de cuello refieren a adormecimiento en brazos también. Entonces por ahí podemos empezar a trabajar eso. Luego la estatura, la altura del monitor debe ser que me quede de manera horizontal con la vista, que no me quede ni demasiado bajo, ni por el contrario demasiado alto, que haga que tenga que estar mirando hacia arriba o mirando hacia abajo. Y yo siempre le digo a los pacientes que utilicemos la silla. Si tenemos una silla que se mueve hacia los lados como esta, yo puedo moverme hacia los lados si tengo que cambiar la postura para mirar la pantalla y no estar haciendo tanto el movimiento con el cuello, sino utilizar la silla, como para evitar, a veces utilizamos computadora y utilizamos monitor. Entonces, tratar de ubicar la silla de una manera estratégica que yo pueda mover y estar viendo las dos pantallas si es necesario. Luego, en casa, lo más importante creo que podemos revisar es el tema del colchón. Si es un colchón que ya lleva muchos años con nosotros, que de pronto cuando me acuesto como que me hundo, mejor cambiar a un colchón más firme, en la medida de lo posible que sea un colchón ortopédico, pero lo ideal es que sea un colchón más firme. Y con el tema de la almohada, que lo hablamos hace un ratito, que la almohada no sea ni muy alta ni muy baja, ¿verdad? Para evitar como que el cuello quede en una mala postura. Hay personas que refieren no poder usar almohada porque sienten como mucha presión en el cuello, pero siempre es importante porque nosotros tenemos en el cuello una curvatura normal, ¿verdad? Entonces, pues que esa curvatura de pronto pues quede apoyada. Siempre lo ideal, como yo les decía al principio, no hay una postura adecuada, no tiene que ser regla, ¿verdad? Para todos, porque todos los cuerpos son diferentes y eso es importante que lo tomemos en cuenta, pero que yo me sienta cómoda a la hora de dormir. Y una muy importante que a mí me gusta también mencionar es utilizar una almohadita o un cojín en medio de las piernas, porque si dormimos de medio lado, como tenemos una curvatura lumbar también, entonces la espalda me va a quedar como hacia un lado, no me va a quedar como tan bien alineada, luego entonces me duele la cadera. Entonces también podemos utilizar un cojín pequeño en medio de las rodillas para dormir de medio lado. Y si duermo boca arriba, entonces esa almohadita o cojín lo vamos a meter debajo de las rodillas, también para generar una mejor alineación. Lo ideal, como les mencionaba, es que yo me sienta cómoda a la hora de que yo me acueste, que yo sienta una postura cómoda, adecuada. Y el tema también de evitar pantallas, celulares y todo este tipo de cosas antes de dormir, por lo menos una hora antes de dormir, para que el cuerpo también entre, ¿verdad?, como en ese descanso y que realmente descansemos, porque al final el descanso es el reparador, entonces necesitamos descansar. Por supuesto. Muy bien. Y además de esto también existen muchos ejercicios, me imagino que también podemos poner en práctica como para sentirnos mejor. Sí, correcto. Yo quisiera enseñarles hoy 4 ejercicios básicos, muy fáciles, que todas las personas podamos hacer, ¿verdad? Porque también cuando el ejercicio es muy difícil, es más difícil que lo hagamos, ¿verdad? Y si necesitamos algún implemento o alguna cosa, pues también ya luego empezamos a poner la excusa de que no lo tenemos tan a la mano y eso hace que no hagamos tanto. Entonces vamos a ver algunos ejercicios fáciles que podemos hacer. Me gustaría empezar con movilidad de pelvis. Entonces, para la movilidad de pelvis me voy a acostar boca arriba, voy a doblar las rodillas y voy a empezar a mover la pelvis hacia adelante y hacia atrás, haciendo un movimiento pélvico. La pelvis, el área de la cadera es una zona que debe ser móvil. Entonces, buscamos siempre que la zona de la cadera se mueva, ¿ok? Hay en el cuerpo, que esa es otra cosa que quería mencionar antes,
En el cuerpo existe un tejido que se llama fascia. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el pollo crudo, y le arrancamos la parte de la piel o lo que llamamos el pellejo, queda como una telita blanca y esa tela le llamamos fascia. La fascia tiene que ver en todas las lesiones de nuestro cuerpo, porque como ella envuelve el cuerpo, necesita estar libre para moverse. Y muchas veces se generan restricciones en ese tejido y a veces el dolor de espalda es meramente por la restricción de la fascia. Ni siquiera hay una hernia de disco, ni hay una contractura, ninguna otra lesión, simplemente la fascia tiene una restricción, o sea, no se mueve de manera libre. Entonces también buscamos con los ejercicios que la fascia se mueva. Entonces, otro ejercicio que también es súper bueno para la espalda, lo llamamos el perro y la vaca o el perro y el gato, se le llama también en yoga. Súper famoso en yoga. Exacto, y consiste en, me coloco en 4 puntos, la postura de gateo, y voy a arquear la espalda para generar como un arco hacia posterior y luego arqueo la espalda hacia el otro lado para que la zona dorsal, que es la zona media de la espalda, sea la que se mueve, ¿ok? Recordamos que dijimos que la zona dorsal es de mayor movilidad y que necesitamos moverla. Entonces este ejercicio es perfecto para mover la zona dorsal. Otro ejercicio que también utilizamos, que también lo utilizan en yoga, es la postura del niño. En la postura del niño lo que hago es que llevo los glúteos hacia los talones y estiro mis brazos hacia adelante. Esa postura la puedo mantener ahí para que también la cadera, la espalda y toda la zona posterior del cuerpo se muevan. Y entonces ahí también estamos como generando una tracción o un estiramiento en el tejido facial que necesitamos que se mueva. ¿Por qué es tan importante que la fascia funcione adecuadamente? Porque yo le doy a mis pacientes un ejemplo para que me entiendan que la fascia es como tener una blusa que no estira. Si yo le hago un nudo a esa blusa de un lado y yo me intento volver hacia el otro lado, voy a sentir como donde me jala, me genera como una restricción. Entonces eso es lo que le pasa a la fascia. Al generar como esas restricciones o nudos o nódulos y yo me intento mover, ella me va a traccionar. Entonces necesito que ella se mueva adecuadamente. Y estos ejercicios me ayudan con la movilidad. Y por último, otro ejercicio que les quería enseñar que me parece súper importante es el tema de la respiración. Porque muchas veces también respiramos con los músculos del cuello. Entonces inhalamos y tensamos el cuello, subimos las costillas. Entonces vamos a practicar una respiración más diafragmática. Para la respiración diafragmática lo que hago es que cuando inhalo, inflo el abdomen y cuando exhalo, empujo el ombligo hacia atrás. Si lo hago acostada boca arriba, lo que hago es que empujo el ombligo hacia el suelo y cuando estoy inhalando voy a empujar el ombligo hacia arriba, llenando toda la cavidad abdominal. Además que respirar adecuadamente también nos ayuda a entrar en un proceso natural del cuerpo de relajación. Cuando logramos activarnos de manera que relajemos el cuerpo, eso también va a ayudar a que el dolor disminuya. Claro. Súper bien, bueno, todos estos ejercicios muy prácticos, como lo mencionaba al inicio, que todas las personas pueden realizarlo en casa, no necesariamente necesitan, ¿verdad?, como equipo ni nada, sino que realmente pueden hacerlo de una forma muy sencilla en casa cuando tienen, digamos, dolores de espalda o incluso muchas veces cuando por temas de trabajo, ¿verdad?, estamos con ese dolor, entonces podemos hacer una pausa y practicar alguno de esos ejercicios para poder ayudar un poquito a la espalda, relajarla. Exacto, exactamente. Es importante, bueno, mencionar que no lo hemos hablado, es el tema de cuándo acudir a un profesional, ¿verdad? En la medida de lo posible, pues siempre vamos a tratar de que el paciente en casa, ¿verdad?, se mueva, pero hay situaciones en donde sí nosotros recomendamos acudir a un profesional. Claro. Que es, por ejemplo, cuando ya el dolor está siendo irradiado hacia alguna zona, por ejemplo, hacia uno de los brazos o hacia las piernas, cuando hay adormecimiento en la zona
Otro factor es cuando ya el dolor persiste durante varias semanas y no vemos que el dolor mejore, entonces ahí mejor acudimos a un profesional. De todas maneras, es importante que estemos acudiendo regularmente a terapia física, no solamente cuando nos duele algo, sino de manera preventiva, porque hay muchas cosas que podemos prevenir. Hay muchas zonas en el cuerpo que cuando nosotros encontramos una disminución de la movilidad de esa zona, podemos corregir a tiempo, empezar a mover y evitamos que haya una lesión a futuro. Entonces, pues también es importante. Pero si el dolor ya no me está dejando dormir o me despierta en la noche también el dolor, es importante que acudamos a revisarnos y no esperar tanto tiempo. También porque muchas veces cuando nos duele dejamos de mover la zona. Entonces al dejar de mover la zona generamos otro montón de factores, otro montón de consecuencias y eso lo podríamos haber evitado si buscamos la guía profesional. Entonces, pues siempre es importante acudir de vez en cuando, hacerme un chequeo general, ver postura, ver movilidad, cómo está mi cuerpo en general y cuando hay un dolor que persiste durante mucho tiempo, aún más. Aún más, exactamente igual cuando practicamos algún deporte, ¿verdad? Porque no necesariamente solo si soy sedentaria y comienzo a tener un dolor, sino también al practicar un deporte, por supuesto que aunque el ejercicio siempre va a ser súper recomendado y es importante que todos seamos personas activas, recargamos también zonas del cuerpo, entonces es necesario hacerse descargas mensuales, creo que es lo recomendado. Sí, también podemos cuando realizamos deporte realizar descargas para lo mismo, para buscar que el cuerpo se mueva de manera libre y evitar lesiones a futuro. Muy bien, muchísimas gracias por todas las recomendaciones que nos ha brindado el día de hoy. Espero que en casa muchos puedan aprovecharlas. Nos vamos despidiendo. Si gusta puede dar su información también y en dónde atiende por si alguien está interesado en alguna consulta. Claro que sí. Bueno, mi consultorio está ubicado en Santa Cruz de León Cortés, 100 metros al sur de la iglesia. Nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Fisio Meraki CR y nos pueden contactar al número 8622-4484. También tenemos un gimnasio en donde realizamos también rutinas de entrenamiento funcional con adultos, jóvenes y población mayor también, entonces nos pueden visitar. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y a todos en casa también. Esperamos que el tema haya sido bastante provechoso y que si tienen consultas, tienen dudas o algún tema de sugerencia que quisieran que tuviéramos por acá con la fisioterapeuta, nos pueden escribir para pues indicarnos. Y bueno, nos vemos la próxima semana en otro programa más de Unión Bienestar.